Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 6 de un total de 20 que forman un curso de diseño de experimentos. En este video vamos a hablar sobre la teoría, las ideas que están detrás de un experimento con dos factores. En los videos anteriores hemos trabajado experimentos con un solo factor. Ahora ya vamos a empezar con experimentos un poquito más interesantes, donde el investigador estudia el efecto de dos factores sobre la variable de respuesta. Bien, entonces tenemos dos factores. A uno vamos a llamarle factor A y al otro vamos a llamarle factor B. Y cada uno de estos tiene sus diferentes niveles. El factor A tiene una cantidad A minúscula de niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera, del factor A. Y el factor B vamos a considerar que tiene un total de B minúscula niveles. Nivel 1 del factor B, nivel 2 del factor B, etcétera, etcétera. Entonces, un tratamiento se define como la combinación de un nivel del factor A con un nivel del factor B. Esta idea ahorita la ilustramos gráficamente más adelante. Entonces, un tratamiento es la combinación de un nivel del factor A con un nivel del factor B. Eso hace que en total tengamos A por B cantidad de tratamientos. Ahora, para cada tratamiento vamos a trabajar N cantidad de réplicas. Vamos a considerar un diseño balanceado. La cantidad de réplicas es la misma para todos los tratamientos. Por supuesto, estamos hablando de un experimento con efectos fijos. Efectos fijos, que es el caso que vamos a trabajar en el curso de aquí en adelante. Bien, entonces, si para cada tratamiento tenemos N réplicas, en total se van a ejecutar A por B por N pruebas. Esta cantidad de pruebas se deben ejecutar en orden aleatorio. Bien, para analizar estadísticamente los resultados en la variable de respuesta, vamos a aplicar nuevamente pues, un análisis de varianza, una tabla de Andeva. Y vamos a tener, igual que antes en el experimento de un solo factor, la suma de cuadrados totales. Aquí el valor de la respuesta, de la variable de respuesta para una prueba se representa de esta forma con tres subíndices. Subíndice I, J y K. El tercer subíndice, el subíndice K, indica el número de la réplica. Es la réplica número K, correspondiente a la combinación de estos dos niveles. El subíndice I representa a un nivel del factor A y el subíndice J representa a un nivel del factor B. Entonces, este símbolo representa a la respuesta obtenida en la réplica número K, correspondiente a la combinación del nivel I del factor A con el nivel J del factor B. Bien, entonces a esta cantidad se le llama suma de cuadrados totales. Este símbolo representa el promedio global de todas las Y's del total de pruebas. Es el promedio global. Entonces, esto refleja la variabilidad total o global que hay con respecto a los valores de Y obtenidos en todas las pruebas. Y va a tener esta cantidad de grados de libertad. A por B por N menos 1 grados de libertad. Y luego vamos a tener la suma de cuadrados del factor A, que se obtiene de esta manera. Es la suma del cuadrado de estas diferencias. Este símbolo representa el promedio de todas las pruebas donde se aplicó el nivel I correspondiente al factor A. Es el promedio de todas las pruebas donde se aplicó el nivel I correspondiente al factor A. Y este es el promedio global. Entonces, esta cantidad refleja la variabilidad que hay entre los promedios de los diferentes niveles del factor A. Es la variabilidad que hay entre los promedios de todos los niveles del factor A. Y esto va a tener A menos 1 grados de libertad. Antes de continuar con la suma de cuadrados, aquí tenemos la representación en una tabla de un diseño de dos factores.
Aquí tenemos el factor A con su A minúscula cantidad de niveles y son los renglones. Los renglones son los diferentes niveles del factor A y las columnas son los diferentes niveles del factor B. De tal manera que combinando un nivel, decíamos, del factor A con un nivel del factor B, tenemos un tratamiento. Por ejemplo, aquí estamos aplicando el tratamiento nivel 1 de A combinado con el nivel 1 de B. Esta celda representa el tratamiento combinando el nivel 1 de A con el nivel 2 de B. Y así sucesivamente. Esta celda representa el tratamiento donde se combina el nivel 3 de A con el nivel 2 de B, etcétera, etcétera. Entonces, en total tenemos A por B cantidad de celdas. Entonces, cada una de estas celdas en la tabla es un tratamiento. Y cada tratamiento va a tener n réplicas. Entonces, de ahí que tenemos un total de A por B por n pruebas. A esto también se le llama un diseño cruzado. Se le llama cruzado porque todos los niveles de un factor se cruzan con todos los niveles del otro factor. Por eso también se le llama diseño cruzado. Entonces, pues creo que ya esta representación tabular da una idea más clara de los tratamientos que se aplican aquí, que insisto, no es más que la combinación de un nivel del factor A con un nivel del factor B. Bien, continuando con los cálculos para la tabla de análisis de varianza, vamos a tener también la suma de cuadrados del factor B, que se obtiene de esta manera. Este símbolo representa el promedio de todas las pruebas donde se aplicó el nivel J del factor B. Repito, este símbolo representa el promedio de todas las pruebas donde se aplicó el nivel J del factor B. Entonces, esta cantidad refleja la variabilidad que hay entre los promedios de todos los niveles del factor B. Es la variabilidad que hay entre los promedios de todos los niveles del factor B. Y va a tener B-1 grados de libertad. Bien, pero la tabla de Andeva va a incluir en este caso un efecto nuevo que no habíamos mencionado antes. Y es muy importante que el investigador lo tome en cuenta. Ya hemos hablado del efecto del factor B, del efecto del factor A mediante su suma de cuadrados. Pero aquí vamos a tener un efecto nuevo llamado interacción. Se le llama interacción doble porque son dos factores los que se están combinando. Por eso se le llama interacción doble, porque están combinando dos factores. Bien, el efecto de interacción doble se puede visualizar mediante este tipo de gráficas, que se le llama gráficas de interacción precisamente. En esta gráfica tenemos el aspecto que tiene la gráfica de interacción cuando dicho efecto de interacción doble no está presente. Vea usted, esto con puntos color azul, celeste, son los promedios que se obtienen en las réplicas, los promedios combinando el nivel 1 de A. Vea usted que el punto en color azul aquí nos indica que es el nivel 1 del factor A. Entonces, el nivel 1 del factor A aquí se mantiene fijo y se está variando el nivel del factor B. Esta gráfica corresponde al factor B con 3 niveles y al factor A con 2 niveles. Observe usted, el factor A tiene 2 niveles, el factor B tiene 3 niveles. Entonces, este punto es el promedio de las réplicas combinando el nivel 1 de B con el nivel 1 de A. Este es el promedio combinando el nivel 2 de B con el nivel 1 de A. Y este es el promedio combinando el nivel 3 de B con el nivel 1 de A. Vea usted que aquí se mantiene fijo el nivel de A, nivel 1. Y esto en rojo, aquí se mantiene el nivel A fijo en el nivel 2. Entonces, este es el promedio combinando el nivel 1 de B con el nivel 2 de A. Promedio combinando nivel 2 de B con el nivel 2 de A y promedio combinando el nivel 3 de B con el nivel 2 de A. Cuando estas trayectorias se ven paralelas o casi paralelas, eso indica que el efecto de interacción no está presente, no existe. Efecto de interacción AB, así se representa este efecto uniendo las letras de los factores.
El efecto de interacción AB está ausente. Cuando este es el aspecto de la gráfica, se dice que la interacción está ausente. Y esta gráfica corresponde cuando el efecto de interacción está presente. Muy sencillo, cuando las trayectorias ya no son paralelas, no tienen por qué cruzarse como está aquí. Con que no sean paralelas, ya eso sugiere que el efecto de interacción está presente. Vea usted aquí cómo se comportan los promedios variando los niveles de B y manteniendo fijo el nivel 1 de A. Y en color rojo, vea usted cómo se comportan los promedios variando el nivel del factor B y manteniendo fijo el nivel 2 del factor A. Vea usted que las trayectorias que siguen son muy diferentes a la trayectoria anterior cuando se mantiene fijo A con el nivel 1. Cuando este aspecto se presenta en la gráfica de interacción, entonces es cuando el efecto de interacción está presente. Y este efecto es muy importante porque muchas de las veces, generalmente, es muy frecuente que la interacción, el efecto de interacción es precisamente la que hace la diferencia en la variable de respuestas. Entonces, cuando tengamos un experimento con dos factores, es muy importante en el análisis de varianza incluir el efecto de interacción. Repito, se le llama interacción doble porque se están combinando dos factores. Bien, para calcular en la tabla de Andeva, para calcular la suma de cuadrados de la interacción AB, la suma de cuadrados se obtiene de esta manera. Es un cálculo más complicado. Este símbolo representa el promedio de todas las réplicas donde se combinó el nivel I del factor A con el nivel J del factor B. Menos, este es el promedio de todas las pruebas donde se aplicó el nivel I del factor A. Menos, este es el promedio de todas las pruebas donde se aplicó el nivel J del factor B. Más, este es el promedio global. Entonces, esta expresión matemática me da la suma de cuadrados de la interacción. Sus grados de libertad se obtienen de manera muy fácil. Simplemente se multiplican los grados de libertad del factor A por los grados de libertad del factor B, que es su suma de cuadrados. La suma de cuadrados de A dijimos que tiene A menos 1 grado de libertad. Y la suma de cuadrados de B dijimos que tiene B menos 1 grados de libertad. Entonces, multiplicando estas cantidades, me dan los grados de libertad de la interacción, de la suma de cuadrados de la interacción AB. Y luego, por diferencia, se puede obtener la suma de cuadrados de error. Suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados de A, menos suma de cuadrados de B, menos la suma de cuadrados de la interacción. Y la suma de cuadrados del error va a tener estos grados de libertad. A por B multiplicado por n-1. Y luego se obtienen la media de cuadrados de manera similar como ya se explicó antes. La media de cuadrados del factor A se divide la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. La media de cuadrados del factor B se obtiene dividiendo su suma de cuadrados entre sus grados de libertad. La media de cuadrados de la interacción AB se obtiene dividiendo su suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Y finalmente la media de cuadrados del error se obtiene dividiendo la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. Y finalmente se obtiene el estadístico F para cada caso. Para el factor A, su estadístico F se obtiene dividiendo su media de cuadrados entre la media de cuadrados del error. El estadístico F para evaluar el factor B se obtiene dividiendo la media de cuadrados de B entre la media de cuadrados del error. Y el estadístico F para evaluar el efecto de interacción doble se obtiene dividiendo la media de cuadrados de la interacción entre la media de cuadrados del error. Por supuesto, el estadístico F para el factor A va a tener A menos 1 grado de libertad en el numerador y AB por n menos 1 grado de libertad en el denominador. Son los grados de libertad del factor numerador que está en el numerador y los grados de libertad del error. El estadístico F para el factor B va a tener el numerador B menos 1 grado de libertad. Y en el denominador, pues AB por n menos 1. Y el estadístico F para la interacción doble va a tener en el numerador, va a tener A menos 1 por B menos 1 grados de libertad. Y en el denominador va a tener AB multiplicado por n menos 1 grados de libertad.
Bien, para tener claro cuáles son las hipótesis que se van contrastando para cada caso, para cada estadístico F, entonces es importante tener una idea de cuál es el modelo matemático para este experimento con dos factores. El modelo matemático es el siguiente. El valor de Y obtenido en la réplica K correspondiente a la combinación factor I, nivel I del factor A con el nivel J del factor B. Este valor de Y es igual a esta expresión matemática. Mu, que es la media global, tau subíndice I, es una constante que es el efecto del nivel I correspondiente al factor A, más beta subíndice J, que es otra constante, que es el efecto correspondiente al nivel J del factor B, más esta constante. Es muy importante aclarar que esto no significa que se están multiplicando estos dos, porque sí puede confundir. Repito, esto no significa que estas dos constantes se están multiplicando. Esta es una constante adicional independiente de estas dos. Independiente de estas dos. Nada más que se representa de esta manera y la simbología puede confundir y pensar que es el producto de estos dos. No, no es así. Es otra constante independiente que se representa de esta manera. Simplemente representa el efecto de la celda IJ. Representa el efecto de haber combinado el nivel I de A, del factor A, con el nivel J del factor B. Entonces, si usted recuerda la tabla de datos, va a dar cuenta que este es el efecto de la celda IJ, que repito, es una constante independiente de estas dos, más el error aleatorio. Bien, entonces las hipótesis para el factor A son estas. La hipótesis nula afirma que todos los valores de tau, los efectos de todos los niveles del factor A, todos son iguales a 0. Significa, en otras palabras, esto es equivalente a decir que todas las medias poblacionales de los diferentes niveles del factor A, todas las medias son iguales. Entonces, es equivalente a eso. Contra al menos hay una constante tau distinta de 0. Para la prueba de hipótesis del estadístico F correspondiente al factor B, entonces es algo similar. La hipótesis nula afirma que todas las betas son iguales a 0, lo cual es equivalente a afirmar que las medias poblacionales correspondientes a los niveles del factor B son todas iguales. La media correspondiente a todos los niveles del factor B son iguales. Es equivalente a esto. Contra al menos hay una constante beta diferente de 0. Y estas son las hipótesis para el estadístico F de la interacción. Afirma la hipótesis nula que todas las constantes IJ son iguales a 0. Contra la hipótesis nula que al menos hay una constante diferente de 0. Esto es equivalente a afirmar en la hipótesis nula, afirmar que el efecto de interacción doble no está presente. Contra H1, el efecto de interacción doble sí está presente. Esta representación matemática equivale a esas expresiones de manera textual. Es decir, que la hipótesis nula que afirmar que el efecto de interacción doble no está presente equivale a esta afirmación que está aquí. Y H1, esto que está aquí, equivale a afirmar que el efecto de interacción doble sí está presente. Con esto terminamos el video. En el siguiente video vamos a presentar ya un ejemplo numérico de un experimento con dos factores. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.